Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que pues ya en estos 21 años, más de 21 años que llevamos al aire de forma ininterrumpida, pues nunca hemos hablado de este tema, y es cómo prepararse para una toma de muestra exitosa de sangre y por qué es importante hacerlo bien. Déjeme comentarle que aunque parezca pues de rutina, la toma de una muestra de sangre puede marcar la diferencia entre un diagnóstico certero y uno que contenga un error clínico. Hay guías, que son las nuevas guías clínicas de la Guía Práctica Clínica para la toma de muestras de sangre venosa y accesos venosos difíciles, y la Guía de Práctica Clínica para la toma de hemocultivos ayudan a garantizar procedimientos más seguros y efectivos para los pacientes. Es algo que hemos hecho yo creo que todos, y que no le ponemos atención a lo importante que es prepararnos y qué son las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal cuando nos van a sacar sangre o van a tomar una muestra de hemocultivo. Y bueno, para hablar de esto le doy la bienvenida a José Antonio Duarte, químico farmacéutico, biólogo y maestro en bioética, gerente de asuntos médicos en Becton Dickinson para México. ¿Cómo estás, querido José Antonio? Gracias por acompañarnos. Hola, Etel, muy bien. Un gusto estar aquí en tu programa y como dices, son de esos procedimientos que uno no se toma el momento o piensa en cuáles son las características o qué debe de preparar o cómo ir, ¿no? A un hospital o a un laboratorio a tomarse una muestra, y súper importante. Es que como que pensamos que todas son iguales y que pues es lo que van a sacar la sangre, y la sangre va a tener una información y la van a procesar y ya. Eso es lo que todo mundo tenemos en mente. Pero ¿qué hay? ¿Qué Sí, y hay no, detrás de fíjate todo que eso? detrás de todo esto y bien vinculado a lo que mencionabas de estas guías de práctica clínica de toma de muestra, nada más como un dato así duro que es súper crítico, se dice que cada segundo se toman aproximadamente 1,000 muestras en todo el mundo, muestras de sangre. Entonces Ujú. es el procedimiento invasivo más frecuente. Se hace más veces una toma de muestra de sangre en el mundo que colocar un catéter, que suministrar un medicamento por vía intravenosa o vía intramuscular. En realidad, sacar sangre es el procedimiento invasivo porque finalmente estamos Sí. funcionando el cuerpo de alguien para tomar una muestra de sangre, y lo curioso es que a veces no está bien estandarizado el proceso, a veces no se siguen los pasos que deberían de hacerse o las precauciones para ir a un laboratorio y también el laboratorio para tomar la muestra. Ujú. Entonces son puntos bien importantes. Se habla de que más o menos, fíjate, el 70% de las decisiones que se toman en un proceso médico derivan de un resultado de Sí. laboratorio. Eso O es sea, el algo que 70%, el si no es que 70, más, ¿sí? imagínense nada más eso, el 70%, si no es que más, querido José Antonio Ujú. Duarte, y no le tomamos importancia a cómo nos van pues a extraer esta toma, cómo nos van a hacer esta toma. Porque sí pensamos, y lo tengo que decir, porque también me sucede que todos los laboratorios es lo mismo, nada más van a cambiar los precios, van a cambiar los análisis, los paquetes, pero no entendemos cómo se procesan todas esas muestras, cuáles son sus procedimientos del manejo de la sangre o de las muestras, Exacto. cómo, si son maquiladas o si nada más las recolectan ahí y se llevan a algún lado a procesar. No entendemos, pero es tan importante cómo prepararnos y obviamente hacerlo en lugares adecuados que sabemos que tienen procedimientos y estándares de calidad. Exactamente. En el país existen grandes instituciones públicas que la verdad es que yo quiero aquí hablar y presumir que tenemos tal vez de los mejores procesos. A mí me toca cubrir toda América Latina para este tema de las muestras de sangre y Ujú. orina. Y en México los institutos de salud, las instituciones públicas tienen amplios niveles de calidad, de certificación, de acreditación. Hoy justo me encuentro aquí desde el Instituto Nacional de Pediatría. Ujú. Ellos han logrado la acreditación para la toma de muestra con el estándar más elevado, que es un gran ejemplo, y así varios. También así existen laboratorios privados que tienen estas acreditaciones con el Colegio Americano de Patólogos, con la entidad mexicana de acreditación.
Entonces sí es bien importante considerar que estos laboratorios, estas instituciones cumplan con este tipo de acreditaciones y certificaciones. Eso nos asegura entonces que ya hay un procedimiento estandarizado, armonizado, en donde saben cómo hacer esta toma de muestra de sangre, saben cómo pedirle al paciente que se prepare para llegar a determinado estudio. No es lo mismo ir a hacerse un chequeo de lípidos, triglicéridos, glucosa, que ir por un estudio especializado que tiene que ver con resistencia a la insulina o con algún otro tipo de marcadores tumorales, por ejemplo. Ujú. Cada una tiene un procedimiento que hay que seguir, que hay que prepararse incluso un día o dos previos para este tipo de procedimiento. Eso es súper importante. A ver, cuéntame eso porque tengo que confesar, querido José Antonio Duarte, que hoy me hice unos estudios y justo es un tema que pues estamos checándonos, que eso es parte de lo que queremos informar acá. El tener este compromiso con tu salud, hacerte estudios regulares, hacerte tu check-up, pero hay que hacerlo de forma adecuada. ¿Cómo debemos de prepararnos, por ejemplo, para un estudio básico, una biometría hemática, una química sanguínea, o ya estudios más sofisticados, si lo quieres decir así, como los que nos estás Así comentando, es. ¿no? Como marcadores tumorales, como la insulina glucosilada y demás, que Así nosotros es. siempre es lo que pensamos, ¿no? La mayoría de la población, pues con que cumpla las horas de ayuno, ya la hice, pero a veces no es suficiente. Ahorita me respondes porque voy a una pausa, querido Claro. José Antonio Duarte, amigos, y regresamos con esta información que es algo del día a día y que todos vamos a necesitar o hemos necesitado a lo largo de nuestra vida. Vamos a una pausa y regresamos con más. Les recuerdo mis redes sociales, Ethel Soriano en Instagram, TikTok, Facebook, X, y siempre estamos compartiendo temas relacionados a su salud, así que lo invito a seguirme. Vamos a una pausa y volvemos. Bien importante es que también el laboratorio pues tiene que respetar justamente los tiempos de proceso de las muestras, ¿no? O sea, es decir, se toma la muestra a las 7 de la mañana Sí. y esa muestra no debería de pasar más de 2 horas para ser procesada, que también aquí es pues una invitación, por eso estos lugares que tienen acreditación, certificación, son mucho más confiables porque tienen que respetar esos procesos para que el resultado se cumpla y se entregue un resultado confiable Ya, totalmente, ¿no? que eso es El importante. ejercicio es otro, ¿no? No Sí, hacer ejercicio excesivo antes de irse a hacer un estudio, que a veces nos suele pasar que nos levantamos tempranito, gimnasio a las 5 de la mañana y después me hago mis estudios, porque ese ejercicio también va a modificar justamente ciertos ciclos, ¿no? Como el circadiano, sí. otra liberación de otras sustancias, aldosterona, etcétera, que finalmente cuando se haga la prueba de sangre o de orina también, se van a alterar los resultados por este ejercicio. Ese día, evitar preferentemente ejercicio, hacerse los estudios y después, si se puede, Hacer recuperar ejercicio. la rutina, ¿no? Sí, Sí. A ver, aquí te quiero por preguntar, ejemplo. querido José Antonio, porque vamos a empezar también con los alimentos o los medicamentos. Cuando, con relación a lo del ayuno, la gente tiene dudas porque hay un ayuno que dice, bueno, es que no puedo ni agua. Agua sí se puede. Agua, estoy hablando agua Sí, simple, o sea, no es un ayuno sin agua, es simplemente comida para que no altere tus niveles de agua se glucosa. puede, exactamente, solo cualquier alimento que pueda aportar un contenido calórico, lípidos, proteínas, esos no se deben de consumir. Café, Se puede tomar agua, café, no tampoco, ningún alimento que pueda interferir, sobre todo, por ejemplo, en temas de cafeína, nos va a elevar también algunos parámetros. Entonces, no debe de ser, solo se puede tomar agua y listo, no hay ningún problema. Por agua ejemplo, un y agua, paciente y ya. hipertenso, Sí. agua y solo agua. Si un paciente hipertenso que va a hacerse un chequeo de lípidos, triglicéridos, glucosa, se puede tomar su antihipertensivo en la mañana con un poco de agua y eso no va a alterar sus resultados. Y no se trata Sí, también justo de quitar esos medicamentos, que eso podría ahí generar algún algún problema. incremento en las cifras de tensión arterial, exacto. Qué, Pero qué, si no, qué no bueno que sus... mencionas eso, querido José Antonio Duarte, en Ujú. relación a los medicamentos. Hay medicamentos que sí te piden tomarlos como regularmente los tomas para que el médico sepa si está controlado o no, como los antihipertensivos que estabas Exactamente. mencionando. Así es. Mucha gente también tiene dudas en relación a la hormona tiroidea. ¿Se toma o no se toma antes o después de la muestra? Se toma después de la muestra, sí, para poder monitorear justamente el estado basal del paciente, es decir, el estado SIN.
¿no? Sin la Sí, hormona que están tomando para poder hacer este ajustes, estudio de justamente de hormonas y ajustar también la dosis si es que fuera necesario por parte del endocrinólogo. claro. Suplementos, Suplementos, no, también de preferencia, si tú te vas a hacer algún estudio que tenga que ver con un análisis metabólico, ¿no? Todo lo que es, repito, triglicéridos, glucosa, sí. etcétera, no tomar un suplemento porque estos algunos suelen tener también azúcares agregadas de diferentes tipos y algunos otros aditivos. Entonces esto puede interferir y generar un resultado también alterado que no tal vez sea de orden de que cambies o no una terapia o diagnostiques o no, pero sí va a influir en el resultado del estudio. Sí. Oye, algo que estabas comentando acerca de las acreditaciones. ¿Qué acredita un laboratorio que sea, que tenga estos estándares de calidad? Mencionaste lo del tiempo, ¿no? Desde que se toma la muestra que no pasen 2 horas hasta que se empiece a procesar. ¿Qué otros lineamientos necesitan para estar acreditados? Es bien importante aquí aclarar que hay dos diferencias importantes, una certificación y una acreditación. Una certificación nos habla de que se certifica o ve un proceso administrativo, ¿no? Un laboratorio que está certificado nos dice, se certifica bajo ISO 9001, su proceso administrativo, de Ujú. inventario, etcétera, está correcto. Eso es muy bueno. Sin embargo, una acreditación bajo la ISO 15189, que es justamente la de laboratorios clínicos, nos dice que entonces se han acreditado ciertas pruebas en la parte analítica, ¿no? Dentro del laboratorio, pero también la parte preanalítica, que es todo lo que es la toma de muestra. Entonces ahí te está diciendo, alguien vino y supervisó cómo realizan la toma de muestra, cómo reciben al paciente, cómo lo identifican, porque también eso es un tema, ¿no? Que Claro. una Ujú. muestra, un tubito de sangre se identifique erróneamente y entonces, bueno, el desenlace Te puede ser dan un fatal, ¿no? resultado Que una de... muestra. Sí, imagínense nada más Exactamente, ¿no? eso. De alguien más, Ajá. los tiempos, la temperatura a la que se transportan las muestras, porque pensemos en algo, ustedes van a una sucursal de cierto laboratorio que está en el norte, pero el laboratorio central está del otro lado de la Ciudad de México. Ese trayecto también se tiene que Se acreditar, observar, monitorear para que cumpla con temperatura, movimiento, tiempo de transporte, porque incluso se habla de que cuando uno toma la muestra, pareciera que ahí ya recolectaste la acabó. muestra y Sí. ya pasaste lo más difícil, pero no es así, todavía falta el trayecto de transporte y llegada al laboratorio. Ese trayecto, si no está bien vigilado, puede generar un impacto en las muestras que al final te dé un resultado cero confiable. Que va a ser un impacto en los resultados y en las decisiones que toma el médico. Entonces, sí es Exactamente. muy, muy importante esto que estás mencionando y que no lo teníamos ni siquiera en mente. Una cosa es la muestra y otra cosa es todo el proceso hasta que tengamos un resultado. Y obviamente también Así aquí es. es parte de lo que te quiero preguntar al regreso de una pausa. ¿Qué onda con las interpretaciones y los rangos? Que en algunos laboratorios cambian, o sea, todo ese tema que no sabemos, a veces es poquitito y no le damos importancia, pero necesitamos entenderlo. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Estoy platicando con José Antonio Duarte, químico, biólogo, farmacéutico, acerca de cómo prepararse para una toma de muestras exitosa, una muestra de sangre, que todos lo hemos hecho. Es el 70% de las decisiones para un tratamiento, mucho de ello, obviamente la clínica y todos los signos y síntomas, pero es importantísimo hacerlo de forma adecuada, cumpliendo con todos los estándares de calidad, con todas las certificaciones y con todas las acreditaciones que nos comentabas, querido José Antonio, y que una cosa es la toma de muestra y otra cosa es el proceso después. Hay algo bien importante, que tienen que cumplir los procesos de identificación del paciente. Obviamente usar todo el Así material es. estéril, ¿no? Que eso te lo tienen que mostrar, abrirlo ahí en tu cara y demás. Porque pues no pueden estar ahorrando dinero con pues, tal vez Claro. una aguja, un catéter. Pero en el momento que se tiene que etiquetar con tu nombre cada tubito, tienes que confirmarlo. Y eso es parte Sí. fundamental. Imagínate que te den voy a decir, un diagnóstico de HIV cuando tú no lo tienes, ¿no? Y tal vez agarraron una muestra equivocada.
totalmente. Incluso la identificación, algo que yo les sugiero siempre a los pacientes es, te tienen que preguntar tu nombre y tu edad mínimo. Las guías internacionales te piden que para identificar deben de ser dos, por lo menos, procesos, que es, dígame su nombre, das tu nombre y Sí. dígame su edad, Fecha de pero nacimiento. no es decir, Ujú. ¿usted es Ethel? Sí, no Ya. debe ser así, sino tú debes de dar tu nombre, porque puede ser que no escuchaste bien, Sí. etcétera, y eso puede confundir. Eso es bien importante. Y la otra, Ethel, algo que mencionabas hace rato, el cómo se preparan el paciente y cómo llega también a interactuar con quien le toma la muestra. Sí. Pregunten, siempre pregunten, más vale preguntar, oye, ¿por qué me vas a tomar 2 tubos? ¿Por qué me vas a tomar 4? A veces es frecuente que se utilicen más o se saque más sangre de la que se debe, no es necesario. Creo que es muy válido como paciente preguntarle al flebotomista, a quien te toma la muestra, qué está pasando, por qué así, y siempre tener esto resuelto, ¿no? En cuanto a ¿Por la qué toma de toman muestra. más? O sea, ¿por qué a veces toman más de lo que se requiere? Porque a veces no está claro para el laboratorio cuánta cantidad de sangre o toman 2 tubos. Incluso a veces podrían hasta tomarte un tubo porque están corriendo algún tipo de estudio, protocolo de investigación y Ah, no te están avisando. Entonces es bien importante eso, ¿no? Cuando ve uno que de repente tubo y tubo y, oye, ¿por qué son tantos tubos? Y cuáles son los estudios, si es un tubo para este estudio, un tubo para este otro. sí. Entonces, algo bien importante, ¿no? Yo sé que a veces a la gente le da miedo y se voltea, ¿no? Y pone el brazo y Sí. se voltea. Creo que es importante siempre Ver, observar con qué están haciendo el procedimiento. sí. Y Ujú. que veas que abren el material ahí en tu cara y que Exactamente. etiqueten. Algo Eso que, es, ¿sabes qué nos faltó? La hidratación, José Antonio. Yo creo que es sí, fundamental. Yo que tengo venitas muy delgadas porque tuve quimioterapia y gente como yo que necesitamos hidratarnos bien cuando nos van a tomar una muestra porque nuestras venas ya están tocadas, si lo puedo decir así. exactamente, totalmente. Y la otra, Ethel, tú seguramente sabes también cuál es el área donde te toman muestras y es Sí, más fácil, ¿no? Entonces, siempre eso también es importante ayudarle a quien lo va a hacer, ¿no? Decirle, oye, mira, normalmente me toman las muestras de aquí, a veces el profesional de la salud quiere hacerlo a su manera. sí, Importante, la bioética, que es una de las áreas en la que me eres especializo, experto. dice, justo dice, el consentimiento informado es entre dos, es un diálogo entre el paciente y el otro, el que es el profesional. No Claro. es que te pregunto, no, es interactuamos, ¿no? Oye, de aquí, mira, de aquí me suele doler menos, siempre me toman muestra de este brazo. Creo que el paciente tiene que ser más participativo como tu programa hace, ¿no? Como fortalecer, empoderar al paciente, eso es súper importante. Así es. Y fíjate que yo siempre les digo, me toman con mariposita porque como tengo las venas tan, la mariposita es como la de infantil, ¿no? O de los bebés. Y me dicen, no, no, no. Y acabo con 3 piquetes, ¿no? Justamente porque no comprenden o no creen que ya estamos pues con esta experiencia de saber cómo o no nos toman las muestras. Querido José Antonio Duarte, creo que esta información ha sido súper, súper útil para toda la gente que nos ve y nos escucha en todo el país. Te agradezco enormemente toda esta información tan útil.